Es lamentable decirlo, pero la mayoría de los países pobres seguirán siendo pobres por siempre. ¿Te has preguntado qué sería si los mexicanos nunca hubieran emigrado a Estados Unidos? Es difícil saber cuántos migrantes indocumentados intentan cruzar, pero las últimas cifras disponibles hablan de menos de 500.000 al año. Entre todos ellos, ¿cuántos son unos genios? ¿Cuánto dinero producen estos genios a Estados Unidos? Un estudio indica que 60 millones de latinos en los Estados Unidos generan más de 2 trillones de dólares. Si fueran un país, los convertiría en la 8ª economía del mundo. ¿Sabías que las fábricas en Estados Unidos son mayormente operadas por mexicanos? Bueno, a este fenómeno se le llama la fuga de cerebros. La fuga de cerebros es cuando gente muy inteligente sale de sus propios países para buscar mejores oportunidades, y así, dejan a su propio país abandonado. Nuestro país ocupa el 7º lugar en el mundo como exportador de cerebros, por debajo de Gran Bretaña, Filipinas e India. 3% de la población infantil en México tiene sobrecapacidad, equivale a 1 millón de niños. De los 12 millones de mexicanos que viven en el extranjero, más de 1 millón son talentos altamente calificados. La producción, innovación y avance que estas personas hubieran podido proporcionar a sus países, ahora lo está disfrutando otro país. La fuga de cerebros cumple con una ley económica que ha existido desde el principio de la humanidad. Aún la Biblia habla de esta ley, y dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Podemos ver que esta ley económica se repite década con década en Estados Unidos. El último ejemplo es la mente brillante de Elon Musk, un sudafricano que sabía que para lograr sus propósitos, tendría que emigrar a Estados Unidos. Elon Musk emigró primeramente a Canadá usando sus conexiones familiares ancestrales, y después de haber llegado a Canadá, estudió fuertemente, sacando muy buenas calificaciones, para poder aplicar para una visa en Estados Unidos hasta que lo logró. Habiendo llegado a Estados Unidos, ahora sí pudo explotar su potencial a su máximo nivel, algo que, según él cuenta, nunca lo hubiera podido hacer en su país de origen. Y así como Elon Musk, hay miles de ejemplos de personas que han emigrado a países desarrollados, los cuales ofrecen todo para que tengan éxito. Por ejemplo, los países desarrollados tienen prosperidad en abundancia, y esa prosperidad y abundancia atrae mentes brillantes, genios de alrededor del mundo, gente muy inteligente que quiere lo mejor para su familia, y en lugar de luchar contra la corriente en sus países, deciden emigrar a países donde están todas las oportunidades. Piensa en esto, si tú eres inteligente y tienes una familia y vives en un país lleno de inseguridad, cárteles, mafia, balazos, secuestros, el gobierno te cobra impuestos por tener un negocio, y aparte tienes que pagar piso al crimen organizado, ¿no tendría sentido irte a un país seguro? Ya no puedo estar en un solo lugar, por el temor. Entonces, las razones más grandes por las que los países pobres no avanzan, es este proceso económico conocido como fuga de cerebros, que juega un papel clave en las posiciones de los países en la economía mundial. ¿Qué es la fuga de cerebros y por qué está empeorando? ¿Y cómo influye en la economía de los países? Bueno, en este video veremos la perspectiva mundial de la fuga de cerebros. La fuga de cerebros es el proceso de participantes altamente educados y productivos en una economía, dejando su país de origen para buscar mejores oportunidades en otro país. Este movimiento puede estar motivado por oportunidades mejor pagadas, un mejor estilo de vida, o ser impulsado por personas que abandonan sus países de origen para evitar la violencia, la corrupción o la persecución. A niveles abrumadores, los miembros más productivos de las economías de todo el mundo están pasando de las economías en desarrollo a las economías avanzadas. Mucha gente cree que las economías avanzadas son normalmente lugares más agradables para vivir, con tasas más bajas de violencia y empleos mejor pagados. Un ingeniero en la India gana un salario promedio de 800,000 rupias, que es de aproximadamente $10,000 estadounidenses. En India, eso es en realidad un salario decente, pero si pueden tomar esa experiencia y calificarse como ingenieros en los Estados Unidos, potencialmente estarían ganando 10 veces esa cantidad o más. Un país avanzado como los Estados Unidos, aunque tiene sus problemas, también está mucho menos poblado y contaminado que la mayoría de las áreas de la India. Entonces, si se les presenta una oportunidad, mucha gente de la India y muchos otros países la aprovecharán.
Esto perjudica a los países de los que vienen porque pierden a sus trabajadores más productivos. Los trabajadores que pagarán la mayor cantidad de impuestos producirán el mayor valor y tendrán las mayores posibilidades de impulsar la innovación para hacer que el país sea más rico. También pierden a estos trabajadores justo cuando dejan de ser una carga económica, como niños y estudiantes. Estos toman más dinero de la economía del que contribuyen hasta que pasan a ser trabajadores. Después de trabajar en carreras, una vez más se convierten en una carga económica en su vejez. Esta es normalmente una inversión que vale la pena hacer, ya sea para el gobierno o las familias de los niños. Porque en las economías subdesarrolladas, los niños seguirán cuidando de sus padres mientras ya no puedan trabajar. Y en el desarrollo de las economías avanzadas, los niños pasarán a producir mucho más valor en sus vidas laborales y el gobierno perderá al educarlos, y potencialmente perderá los ingresos imponibles de sus padres mientras los cuidaban. Pero la distinción de quién paga y quién se beneficia de los niños es diferente en estas diferentes economías. Para los países subdesarrollados, con poco o ningún sistema gubernamental de bienestar o apoyo, las personas que soportan el costo de tener hijos valen la pena, porque los niños a menudo trabajan directamente junto a sus padres en granjas o en negocios. Tener hijos en estos países también es muy barato, por lo que efectivamente están haciendo una fuerza laboral de bajo costo y un plan de jubilación, todo en uno. Junto con otros factores culturales, esta es la razón por la cual la mayoría de las economías de bajos ingresos tienen poblaciones tan jóvenes con tantos hijos. Pero en los países de altos ingresos, el costo y beneficio de tener hijos se invierte. Criar a los hijos es muy costoso, y a menudo requiere que los padres abandonen la fuerza laboral por un periodo prolongado de tiempo. También hay leyes en la mayoría de estos países contra el uso de niños para el trabajo, incluso en las empresas familiares. Y no hay expectativa de que los niños apoyen financieramente a sus padres en su vejez, porque ya existen sistemas alternativos para hacerlo. Debido a esto, casi todas las economías importantes y en desarrollo de todo el mundo, hoy en día están lidiando con algún tipo de problema demográfico, donde su gente simplemente no tiene suficientes hijos para seguir este ciclo de generaciones jóvenes que cuidan a los ancianos. Si la mayoría de las personas envejecen demasiado como para trabajar, ejercerá una gran presión sobre unos pocos jóvenes que aún pueden, ya sea directamente a medida que más fuerza laboral se dedique a cuidar a los ancianos, o indirectamente, ya que los trabajadores jóvenes se ven obligados a pagar impuestos más altos, para cubrir los costos de cuidar a una población que envejece. Esto ya está pasando. La tasa de participación en la fuerza laboral en la mayoría de los países ya está disminuyendo, ya que las personas están optando por salir de la fuerza laboral antes de lo esperado. Los países de bajos ingresos y en desarrollo van a sentir más este efecto, porque una mayor parte de sus empleos involucran trabajo físico. Pero a diferencia de los trabajos y oficinas basados en servicios, simplemente no pueden ser realizados por personas que son demasiado viejas o frágiles. Las economías avanzadas de altos ingresos también tienen otra ventaja. Por eso, se mantienen ricos. Mientras que las economías de bajos ingresos y en desarrollo solo obtienen los inconvenientes de la fuga de cerebros, que acelera los problemas que tienen con el envejecimiento de la población, los países ricos se benefician de ello al ser el lugar donde llegan todos esos cerebros. Los países ricos que son destinos deseables para vivir y trabajar, obtendrán su pico de trabajadores jóvenes calificados, que quieren mudarse allí para comenzar una vida mejor. La mayoría de los países avanzados pueden elegir cuántos trabajadores calificados quieren ingresar a su economía, simplemente aumentando o disminuyendo la cantidad de visas de trabajadores calificados que otorgan. Después de la pandemia mundial y las tasas de desempleo récord, combinadas con la baja participación en la fuerza laboral, muchos gobiernos se están abriendo a un número récord de migrantes calificados. Estos trabajadores no solo ayudarán a solucionar todos los demás problemas de una población que envejece, sino que también pueden actuar como un estímulo económico. Las personas que se mudan a un nuevo país necesitarán comprar muchas cosas nuevas para establecerse. Autos nuevos, muebles nuevos, nuevos teléfonos y planes de internet, y por supuesto, una nueva casa, y todo lo que viene con ella. Ya sea que estén alquilando o comprando, un migrante calificado traerá dinero de su país de origen al país de acogida para estimular su economía.
Un área donde esto es más evidente es en las escuelas. Uno de los principales caminos hacia la residencia, para la mayoría de las personas que se mudan de una economía de bajos ingresos o en desarrollo, a una economía avanzada, es a través de programas de visas de estudiante. Las personas que han completado un título universitario en un país desarrollado, tienen más probabilidades de tener éxito si solicitan una visa de trabajo después de graduarse, porque el país anfitrión reconocerá su título y confiará en las habilidades lingüísticas del solicitante, y en su capacidad para ser lo suficientemente productivo, como para al menos aprobar los exámenes y tareas universitarias. Los títulos universitarios, en la mayoría de las escuelas y economías avanzadas, son mucho más caros para los estudiantes extranjeros, porque no hay controles de precios gubernamentales combinados con mucha demanda, por lo que esos estudiantes proporcionan una gran fuente de ingresos a estos centros de educación. Esto trae algunos problemas. En Australia, la educación es una de las mayores exportaciones que tienen. Reciben más dinero del extranjero para pagar las tasas universitarias que para pagar el petróleo o el gas natural. Debido a que esto genera tantas ganancias, ha habido una tendencia a asegurarse de que los estudiantes extranjeros obtengan lo que pagan a todo costo, es decir, un título universitario. Esto ha causado múltiples escándalos, en los que los profesores fueron presionados para aprobar estudiantes internacionales de bajo rendimiento, solo para asegurarse de que la universidad mantuviera una buena reputación para más estudiantes extranjeros en el futuro. Esto tampoco es un problema exclusivo de Australia, y las universidades de todo el mundo van a luchar para equilibrar la tentación del dinero fácil de los estudiantes internacionales y sus familias, que están dispuestos a pagar casi cualquier cosa, por un trampolín libre hacia una vida en una economía avanzada e integridad académica. Los estudiantes internacionales también toman los lugares de los estudiantes locales que podrían haber querido asistir a una universidad, pero se perdieron, porque sus calificaciones no fueron lo suficientemente altas como para competir con un estudiante local, así como con estudiantes de otros países. Y si los estudiantes locales no cumplen con los estándares de inscripción, no se les debe permitir ingresar solo porque nacieron en el mismo país en el que opera la universidad. Sin embargo, ha habido muchos casos en los que los estudiantes internacionales llegan a sus primeros semestres con poca o ninguna habilidad lingüística y un rendimiento académico cuestionable. Si se ha dejado entrar a estudiantes del extranjero a expensas de los estudiantes locales solo porque pagan más dinero, entonces eso es obviamente un problema. Sin embargo, dejando de lado estos importantes problemas a pequeña escala, si miramos este proceso desde una perspectiva macroeconómica, es casi la manera perfecta de introducir mano de obra calificada en una economía. El país que recibe estudiantes internacionales, recibe estímulo directo del extranjero que financia sus instituciones de investigación. También recibe estímulos como si los estudiantes tuvieran que pagar sus gastos de la vida diaria como vivienda, comida y entretenimiento. Muchos programas de visa de estudiante del país dejarán a los estudiantes trabajar a tiempo parcial mientras estudian. Pero aún así, la mayor parte del dinero para cubrir estos gastos provendrá de su familia y sus ahorros personales en casa. Incluso si aceptan un trabajo a medio tiempo, eso a menudo puede ayudar al país anfitrión, porque normalmente trabajarán en trabajos no calificados, y no particularmente bien pagados que a la gente no le importa dejar de hacer. Tan pronto como se gradúan de la universidad, si luego ingresan a la fuerza laboral en el país anfitrión, están comenzando literalmente al inicio de sus carreras. Así que están maximizando el tiempo al que pueden agregar valor y pagar impuestos, a un país que no tuvieron cuando eran niños. Esto también asegura que las economías avanzadas obtengan los mejores y más brillantes trabajadores para progresar en la innovación, para así asegurarse de que sus industrias sean más avanzadas y competitivas que cualquier alternativa que provenga de las economías en desarrollo, que pierden a sus innovadores más prometedores. Entonces, ¿cómo se puede detener la fuga de cerebros? Las economías avanzadas casi siempre van a ser lugares más deseables para vivir y trabajar que las economías en desarrollo. No solo porque ofrecen mayores ingresos a los trabajadores, sino también porque generalmente tienen niveles más bajos de corrupción, delincuencia y contaminación, al tiempo que tienen un mejor acceso a la atención médica, la educación y otros servicios públicos.
Hay ejemplos de ciertas economías en desarrollo que superan a ciertas economías avanzadas en estos factores, pero en general los países avanzados dominan estas características. Y eso es lo primero que se puede hacer para al menos frenar la fuga de cerebros. Es menos probable que las personas se muden al extranjero si las condiciones de vida en el país son buenas, por lo que asegurarse de que un país en desarrollo sea un buen lugar para vivir es un factor muy importante para determinar si se convertirá o no en una economía avanzada. Por supuesto, deshacerse de la contaminación, el crimen y la corrupción, mientras se proporcionan mejores servicios públicos, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero resalta la importancia de las personas incluso en macroeconomía, donde el enfoque tiende a estar en las grandes industrias y los acuerdos comerciales. El otro enfoque más directo que los países pueden adoptar es invertir fuertemente en industrias que tienen el potencial de hacer que avancen las economías. Corea del Sur, Japón y Taiwán, algunas de las economías más exitosas de las últimas 5 décadas, comenzaron con fuertes programas gubernamentales diseñados para construir industrias técnicas líderes en el país. Esto es distinto a la fabricación de bajo costo en lugares como China o India, e incluso de los servicios en lugares como Filipinas. Estas son industrias que están controladas por los mayores innovadores, no por los postores más bajos. Japón aún está diseñado para fabricar muchos de los dispositivos electrónicos más avanzados del mundo. Corea del Sur es el hogar de docenas de empresas competitivas a nivel mundial. Y a estas alturas, las industrias de Taiwán son indispensables para la economía global. La inversión en estas industrias a menudo implica pagar mucho dinero a las personas para que se muden a países menos deseables y brinden su experiencia durante el tiempo suficiente para que la industria despegue. También es un esfuerzo arriesgado sin garantía de éxito, y podría fácilmente absorber una gran cantidad de dinero del gobierno, que podría haberse gastado en proporcionar servicios públicos y deshacerse del crimen, la corrupción, la contaminación, y todas las otras cosas que hicieron que la gente quisiera buscar en el extranjero una vida mejor en un principio. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito, y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.